Esta noche quiero hablarle de un tema llamado las semillas. Diga conmigo, las semillas. Ese tema es vital para que usted lo guarde, por cuanto de acuerdo a lo que nosotros sembramos, así vamos a cosechar. Si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal. Nadie ha sembrado limones y ha cosechado aguacates. Nadie ha sembrado un palo de coco y lo que le ha nacido es un manzano. A nadie le ha acontecido eso. Así que es importante que nosotros estemos conscientes de lo que nosotros sembramos, porque se pueden hacer siembras naturales como siembras espirituales, para bien, pero también siembras espirituales para mal. La Biblia nos enseña: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy hablaremos de 5 géneros de semilla, pero antes de iniciar con el primer género de semilla, yo quiero poner un cimiento explicándole cómo hay siembras que son tremendas, siembras negativas, siembras que son peligrosas. Por ahí se cuenta una anécdota de un niño que miró que su padre le daba en un plato de madera comida al abuelo. El abuelo estaba enfermo y cuando él comía, entonces botaba un poco la comida. Resulta que el nieto, de pronto el papá lo encontró trabajando con un pedazo de madera y le preguntó que qué estaba haciendo. Y el niño le dijo que estaba preparando un plato también para cuando él estuviera viejito, porque él miraba que su papá hacía así con abuelo. Entonces, esto de la siembra y de la cosecha es delicado. Yo recuerdo cómo yo hice cosas malas cuando no era cristiano y cómo se volvieron contra mí después. También recuerdo cómo sembré cosas buenas y cómo esas cosas buenas también regresaron a mí. Gloria a Dios. Cuando usted escudriña sobre la vida de David, usted se podrá dar cuenta que él sembró mal. Aunque hizo cosas buenas y sembró cosas buenas y cosechó cosas buenas, pero sembró cosas malas y él cosechó cosas malas. Una de las cosas que me impresiona es que David tomó la mujer de un hombre que era uno de sus valientes, la embarazó y después de eso mandó a los recios de la batalla a ese hombre para que muriera y le fue contado por asesinato. Lo tremendo es que una de sus hijas terminó violada por uno de sus hijos. Aquella muchacha se llamaba Tamar y la violó su hijo Amnón. Aparte de que Amnón violó a Tamar, ocurrió también que otro de sus hijos, llamado Absalón, la Biblia nos muestra que después de todo lo que había ocurrido por la mala siembra que David hizo, y ya se había dado el asunto de Amnón violando a Tamar, resulta que otro de los hijos de David tomó las concubinas de David. Oiga bien, ante los ojos de todo Israel, y pusieron una tienda en el terrado, y todo Israel miraba cómo Absalón se acostaba con las mujeres que eran de su padre David. Entonces David sembró mal y sembró cosas sexuales y cosechó un daño tremendo. Lo que él hizo en lo oculto se le revirtió en público. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que sembramos, porque seguramente lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Hay una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha, y yo la comparo con la ley de la gravedad, que si usted tira cualquier elemento de materia, usted lo tira, ese elemento va a ser atraído a la tierra. Fue un principio que Dios dejó establecido, es una ley de gravedad que está solamente para este planeta, porque después de la atmósfera, cuando salen los astronautas, esa ley se pierde. Ya no es atraído nada a la tierra, es dentro de esta atmósfera. Entonces es una ley que Dios dejó.
Es la ley de la gravedad, pero también está la ley de la siembra y de la cosecha, que algunos ignoran voluntariamente y algunos lo ignoran porque no van a los templos a escuchar lo que Dios está transmitiendo. Entonces se pierden esa bendición, pero usted hoy se dará cuenta que Dios nos quiere enseñar que hay diferentes tipos de semillas. En el principio, la Biblia enseña que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Él diseñó las semillas. Las aves se reproducen según su género, pero los pastores también nos reproducimos según nuestro género. Los animalitos, las semillas y todo lo que Dios creó, según el género que Dios le creó, se reproduce. Pero vamos a ver la primera semilla, y vamos a ver la semilla natural, y para esto no hay un versículo más que el que le leí, que está en Génesis 1:11. Si tiene Biblia, ábrala y vea cómo ahí se declara, Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Una semilla natural, hermano, contiene una muestra del poder de Dios, porque los científicos no han logrado hacer una semilla. No he escuchado que en algún momento que tal vez lo hubiesen hasta intentado. Pero lo tremendo es que una semilla contiene aún la estructura de la raíz de un árbol que nacerá después. Contiene la estructura de todo un tronco, del follaje y de todas las demás frutas que nacerán, crecerán, y demás semillas. Vea todo lo que contiene una semilla natural. O sea que una semilla natural es una muestra del poder mismo de Dios. Y esto es delicado porque algunos aún dicen que no hay un creador, cuando la misma creación muestra que hay una inteligencia creativa en todo lo que existe. Fíjense que el diseñador es Dios. Y me llama la atención que cuando uno revisa la palabra semilla, en el griego bíblico es esperma. Y eso tiene que ver con que nosotros también fuimos esperma en algún momento, que Dios permitió que esas semillas que nuestros padres llevaban en sus lomos, eso es bíblico, fueran depositadas en la buena tierra del vientre de nuestras madres y luego nosotros creciéramos. O sea que ese principio de siembra y cosecha también Dios lo muestra en nuestro engendramiento. La palabra griega semilla es de una raíz que significa esperma. Se cuenta de unas semillas que estaban en el féretro de un egipcio. Lo enterraron con esas semillas, creo que eran de trigo. Pasaron cientos y cientos de años quizá, y encontraron el féretro, sacaron las semillas que habían estado por mucho tiempo guardadas en ese féretro, las sembraron y creció de lo que había sido diseñado por Dios en esas semillas. El género para el cual estaban prescritas creció. Entonces, hay cosas, hermanos, que se siembran y pueden estar por ahí escondiditas y en su momento pueden llegar a dar el fruto. Pero tenemos que tener el cuidado de sembrar bien y sembrar en el reino de Dios y no sembrar mal, porque también podemos llegar a cosechar mal. ¿Está conmigo? Fíjense de que por aquí yo encontré que investigadores israelíes lograron que germinara una semilla de unos 2000 años de antigüedad del palacio de Herodes, y que de ella creciera una palmera de dátiles, de la semilla llamada Matusalén, así le pusieron, oiga bien. Los científicos, en homenaje a aquel hombre bíblico, que es el más viejo de la Biblia, que vivió 969 años, pues le pusieron así a esa semilla. En 26 meses surgió una planta de 1.2 metros de altura. Los expertos presentan los resultados de su experimento en la revista especializada que tiene que ver con ciencias allá en Estados Unidos. Ahora, si usted me acompaña a 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, vamos a ver también, ya vimos la semilla natural un poco, hablamos de esto. Después de hablar de la semilla natural, quiero que veamos
en 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, porque hay una semilla de ayuda que está en la Biblia. Hay una semilla de colaboración que Dios estima mucho. Y véalo aquí en 2 de Corintios 9, 10. Vea, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En la versión del lenguaje sencillo esto lo dice de esta forma: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. ¿Usted comparte de lo que Dios le ha dado a usted? ¿O es duro? ¿O es dura? Cuando ve la necesidad, ¿usted suelta una semilla? ¿O le cuesta a usted sembrar donde hay necesidad? Hay gente que es dura, hermano, para ayudar. Y de pronto se encuentran con puertas cerradas y lo que ha ocurrido es que han sembrado mal. Han sembrado indiferencia ante la necesidad de otros y después cosechan indiferencia en otros para las necesidades de ellos mismos. Entonces esto es delicado porque una semilla puede parecer incluso solitaria cuando vemos en la semilla en el ámbito natural, pero contiene una bendición de parte de Dios enorme porque de una semilla surge árbol y después frutos y muchas semillas para seguir sembrando. En lo espiritual es igual. Si usted siembra en alguien que tiene necesidad, usted va a cosechar. Fíjese de que Dios honra a los que le honran, porque siembran honra, entonces Dios les da cosecha de honra. Si usted quiere que Dios le bendiga, entonces usted haga las cosas como dice la palabra, hónrelo a Él y Dios le va a honrar. Los que quieren bendición, siembren bendición. Pero a veces ese es el problema de la gente. Aún declara la Biblia, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, que hay veces que nosotros queremos solamente declarar bendición con palabras en las vidas de nuestros hermanos, pero llegarán momentos en que no será de declarar bendición, sino de ayudar, de sacar algo, de poder dar un plato de comida, o quizá un billete ahí que usted lo tiene guardado, que tal vez lo tiene para ir a comprar algo de vanidad, pero una persona lo va a ocupar para comprar algo de necesidad primaria. Yo no sé si usted tiene una idea del alcance que puede llegar a tener una siembra en una persona. Por una siembra suya, aún sus hijos y sus nietos pueden llegar a alcanzar una hermosa cosecha. Una siembra suya. Una siembra para bien puede repercutir para bien en sus hijos. A mí me impresiona que mi madre trabajaba mucho con jóvenes aquí en este templo cuando ella estaba en vida. Siendo una mujer ya mayor, trabajaba con jóvenes. A mí me impresionó cómo me testificaba una pastora que la conoció. Antes que yo fuera pastor, ella la conoció y la seguían muchos jóvenes a mi madre, siendo una anciana. Y yo me puse a pensar en esto. Dios ya tenía un proyecto llamado Visión Juvenil, que no había sido identificado. Aún tiempo después, cómo vinieron jóvenes acá. Algunos de ustedes también se recordarán, y algunos estuvieron cuando vino un grupo de jóvenes muy lindo a este lugar. Y fíjese que Dios nos permitió a nosotros también ver una respuesta de parte de los jóvenes, porque cuando hacemos eventos en los estadios, en gimnasios, Dios nos ha respaldado grandemente. Pero fíjese que mi madre cosechó, o más bien mi madre sembró trabajando con jóvenes, aquí en este lugar, en este sector, y de alguna forma Dios ha permitido que yo coseche en diferentes eventos masivos, donde asisten cantidades y cantidades de jóvenes. Entonces, creo yo que aún ministerialmente, familiarmente, uno puede llegar a sembrar bien, para que nuestros hijos también alcancen. Por ejemplo, muchos admiran aquí al pastor Germán Ponce, pero se cuenta que uno de sus abuelos anduvo en montañas predicando. Entonces ahora él cosecha de una manera muy, muy linda, en un auditorio precioso, con las comodidades, algo precioso. ¿Por qué? Porque hubo alguien también
que sembró, y Dios es Dios que extiende su misericordia a las generaciones, porque Él quiere bendecir, se fija en lo bueno que alguien hizo y quiere después multiplicarlo en su descendencia. Es algo de Dios. Ahora, aún ese ministerio Miel San Marcos, que es uno de los ministerios, yo creo que en este momento es el ministerio que más viaja en el mundo. Ese ministerio, la gente se asombra, los invitan, y es impresionante cómo son invitados a diferentes lugares, y son por miles los que asisten. Hubo una campaña, hace poco, un concierto, campaña, donde ellos vinieron y ni siquiera lo anunciaron, porque si lo anunciaban, se hubiera llegado más gente de la capacidad del auditorio. Yo estuve ahí en ese concierto también. Y fíjese que lo impresionante, lo interesante es que el papá de esos muchachos de Miel San Marcos estuvo aquí metido en una de las montañas de aquí de Honduras, allá por el lado del Mochito o de Las Vegas, aquí en Honduras. Entonces ahora sus hijos están cosechando en las naciones, porque también hubo una siembra en las montañas. ¿Está conmigo el mensaje todavía? Si usted quiere cosechar bien, entonces usted siembre bien. Una de las cosas que ha venido ocurriendo, hermano, en que Dios no da respuestas de sanidades, de respuestas sobrenaturales, es porque la gente ha sembrado indiferencia para Dios. Hay gente de que el tiempo que es de Dios no lo dedican para Dios, lo dedican a la televisión, lo dedican a otras cosas. Hay gente que tiene ignorado a Dios, pero cuando tienen necesidad quieren que Dios les responda en el instante, y resulta que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo también cosechará. Esté usted atento a las palabras de Dios y verá cómo Dios estará atento a las palabras suyas. Ese es el gran problema de la humanidad hoy en día. Quieren los grandes milagros que aparecen registrados en la Biblia, pero no ponen la atención de los hombres que ahí se menciona, que atendían la palabra de Dios de una manera muy especial. Entonces, si usted quiere respuestas de Dios, usted también respóndale a Dios. Yo he visto respuestas milagrosas, sanidades en mi propio cuerpo. Yo he recibido 3 sanidades. Mi esposa en su momento también Dios la sanó de un dolor fuerte. Mi hija menor también fue sanada. Hemos visto cómo Dios responde, Dios hace cosas. Pero si hay algo que le agrada a Dios es que nosotros prestemos atención a lo que Él nos dice. Entonces Él prestará atención a lo que nosotros le decimos. Dice la Biblia respecto a la siembra de ayuda: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Vea qué tremendo es eso. Invertir nuestra vida en la vida de otra persona es sembrar una buena semilla. Nuestro Señor Jesús sabía este principio de invertirse en las vidas de otros. Entonces Él, aún en la cruz del Calvario, su propia sangre derramó por cada uno de nosotros. Y esa inversión que Él hizo, entonces generó salvación para nuestras vidas y generó una bendición que es impresionante, porque cuántos discípulos de Jesucristo habemos alrededor del mundo que creemos en Él, que seguimos sus enseñanzas y esperamos su retorno por una inversión que Él hizo. Un estudio muestra que nuestro Señor Jesús invirtió 9,360 horas en sus discípulos. Y vea cuánta cosecha ha habido ahora. Cuando yo me pongo a ver las predicaciones, que por años yo he venido predicando y predicando, veo yo que son horas y horas y horas predicando la palabra del Señor. Y a veces me he puesto a ver que si yo sumara todas esas horas, son días, hermanos, enteros predicando la palabra del Señor. Y para mí es un privilegio, es un deleite. Pero Jesucristo hizo una inversión y ahora se ve la multiplicación de lo que Él hizo, porque Él invirtió 9,360 horas aproximadamente en sus discípulos. Vea qué inversión, se invirtió en gente y cosecha en gente, porque ¿cuántos servidores de Cristo vemos hoy? Aún declara la Biblia: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Siembre generosamente. Si usted quiere ver bendición en su vida, usted siembre generosamente. Usted siembre. Conozco un hombre que tiene un carrito viejo. Tiene un carrito viejo que algunos hasta quizá les da lástima verlo con ese carrito viejo. Con ese carrito viejo jala niños, hermano. Los transporta de sectores a una congregación. Aún pasa por aquí llevando gente.
Un carrito viejo, en algunas veces yo también lo he andado, cuando lo he ocupado, lo he pedido prestado y me lo han prestado para cosas de la iglesia ese carrito. Y hay gente que quizá dirá, ese carrito viejo, hombre, que da lástima ese carrito. Mire, en ese carrito yo llevé a mi esposa cuando estaba por dar a luz a mi hijo varón. En ese carrito yo llevé a mi suegra cuando iba a dar a luz a sus gemelos. ¿Cuántas cosas no se han hecho en ese carrito? Yo creo que ese carrito también yo lo metí allá a traer arena hace años para algo que se iba a construir en este templo. Y ese carrito es viejo, tiene casi 20 años de tenerlo el Señor. Lo que la gente no sabe es que el Señor tiene tanto dinero que se puede ir a sacar un carro del año a la agencia si quisiera. Pero con aquel carrito viejito sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Y ahora, hermano, si quisiese, podría hasta botarlo, irse a comprar un carrito de agencia, hermano, de paquetillo, porque Dios le ha multiplicado mucho. Es tremendo, es impresionante. Entonces Dios da de nuevo la cosecha al que siembra bien. Diga conmigo, yo voy a sembrar bien. Ay, solo unos están diciendo, vamos a ver, yo voy a sembrar bien. Amén, solo como dos había escuchado primero, ¿verdad? Que querían sembrar bien. Esto es tremendo. Vamos a ver otra de las semillas, porque hay una semilla de lágrimas. Salmo 126, verso 5 y verso 6. Vamos a ver, porque ya vimos la semilla natural y cómo hay una estructura, un diseño de parte de Dios ahí en la semilla natural. Ya vimos la semilla de ayuda, pero vamos a ver la semilla de las lágrimas. Salmo 126, verso 5 y verso 6, dice la Escritura, los que sembraron con lágrimas. ¿Cuántos alguna vez han llorado? ¿Han llorado? Pero no de cólera, ¿verdad? ¿Cuántos han llorado alguna vez? Bueno, vean lo que dice la Escritura. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En la versión Jerusalén se declara un fragmento de eso que leímos, los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Vea qué lindo. Sembrar con lágrimas pero cosechar entre cánticos. Eso es precioso. En medio de los desiertos se derraman lágrimas. ¿Cuántos han derramado lágrimas en medio de los desiertos? Pero aquí hay una promesa, porque esas lágrimas vienen a ser semillas que dan una cosecha de regocijo y cánticos a Dios. Si a usted alguna vez le han despreciado, le han maltratado, le han juzgado mal, y usted ha derramado lágrimas, la Biblia nos muestra que será una cosecha grande la que viene para su vida. Si alguna vez a usted le han juzgado mal, y lo han hecho llorar, le han hecho que derrame lágrimas de tristeza, pero usted sigue fiel a Dios, entonces vendrá una cosecha hermosa. Yo recuerdo que había un profesor en el colegio, era un profesor dinámico, atrayente, alguien que se ganaba la amistad de la gente fácilmente porque tenía una especie de facilidad para caer bien, para verse como amistoso. El asunto es de que ese profesor era un ladrón, era un estafador, era alguien que llegaba a los centros educativos, ponía a los estudiantes a trabajar con el cuento de que al fin de año iban a recoger el dinero para ir de vacaciones. Y era un ladrón. Y lo descubrimos. Su servidor fue el que lo denunció con aquel centro educativo porque yo era un estudiante ahí. Y yo fui a hablar con el profesor, el dueño del centro educativo. Resulta de que cuando yo les decía a mis compañeros, no creían que yo era malo, que yo estaba juzgando mal, porque aquel se miraba amistoso, se miraba, bueno, lo amaban, pero se estaba echando la voz a todo el mundo, y Dios a mí me permitió notar que él era un sinvergüenza, que era un pícaro. El asunto es que después que yo fui mal visto, mal juzgado, todos mis compañeros se dieron cuenta que tenía la razón, y que aquel hombre era un tremendo sinvergüenza, estafador. Lo terminaron sacando del colegio y salió a luz que era terrible aquel hombre. Ese profesor era tremendo, llegaba al aula, golpeaba la pizarra y se reía con todos y le hacía el reloj así, mire. Y los quedaba viendo con una sonrisa y todo el mundo le daba risa. Mire, era tan terrible que nos ponía a orar antes de empezar los cultos. Oiga bien,
se echaba en la bolsa a todo el mundo, pero era un sinvergüenza. Pero Dios permitió que yo le notara algo ahí. Lo denuncié, mis compañeros se echaron contra mí en algún momento, se levantaron contra mí, pero llegó un momento que Dios me dio la recompensa y me honró. Y mire, aquellos que hablaban, después calladitos estaban, hermano, que parecía que sí, pero les habían puesto en la boca. ¿Por qué? Porque se manifestó que era cierto. Entonces hay gente que de alguna forma siembra con lágrimas, pero Dios dice en su palabra, oiga eso, que los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Pero hay que sembrar bien, hay que sembrar bien. Yo recuerdo también que una vez yo tenía un dinero para un pago y yo tenía un carrito y me fui en el carro a arreglar, o no sé qué iba a hacer, una llanta. Resulta que yo no me había dado cuenta que el dinero que yo tenía para hacer un pago, un compromiso, se me había caído cuando yo me bajé del carro. Y me di cuenta que el dinero se había caído hasta que yo me volví a estacionar en el mismo lugar y me bajé del carro, el dinero ahí estaba en una calle. Vea qué lindo eso. Pero yo también en algún momento encontré dinero tirado en la calle, en una billetera, y me di cuenta por los datos que habían en la billetera, en la información de quién era, y pudimos contactarle y devolvimos el dinero. Entonces, cuando uno siembra bien, va a cosechar bien. Va a cosechar bien. Entonces, si usted quiere una gran cosecha, haga una gran siembra. ¿Sabía usted que aún David, siendo un guerrero tremendo, llegó a llorar? Aún nuestro Señor Jesús lloró. Si las lágrimas de sufrimiento tienen cosecha, ¿cuánta cosecha tendrán esas lágrimas de adoración a Dios? Porque hay gente que derrama lágrimas. Yo he derramado lágrimas delante de Dios. He derramado lágrimas adorándole. Esas son siembras también. Porque si esas lágrimas de dolor, esas lágrimas de los desiertos, de los padecimientos, de las luchas y de las pruebas, tienen una buena cosecha, ¿cuánto más cosecha no habrá de esas lágrimas que son de adoración para el Señor? ¿Hace cuánto usted no siembra una lágrima para Dios? En adoración, en exaltación. ¿Hace cuánto no le ocurre eso? ¿No sería de extrañarse entonces que su vida no ha sido muy alegre, quizá? Porque la Biblia muestra que los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Vamos a ver una cuarta semilla, Lucas capítulo 8, verso 11. Vamos a ver la semilla de la palabra. Ya vimos la semilla natural, la semilla de ayuda, que es una siembra que se le da al pobre. Ya vimos la semilla de las lágrimas. Pero vamos a ver la semilla de la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Vea, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. Ser sembrador de la palabra es un gran privilegio, pero también es una gran necesidad, ya que es la semilla más valiosa que el hombre puede sembrar, porque una palabra que el Espíritu Santo ponga en sus labios y sea depositada en el corazón de alguien, puede llegar a transformar vidas, familias, sociedades, naciones enteras pueden ser cambiadas. Pero la gente está dejando de sembrar la palabra de Dios, muchas veces por no dañar su ego, por el qué dirán. Pero es urgente porque también hay un sembrador de cizaña que tenemos que estar alerta de sembrar nosotros una semilla de vida, porque hay un sembrador de muerte, un sembrador de cizaña. Y eso está en Mateo capítulo 13, verso 24. Vamos a leerlo al verso 26. Esto de sembrar la palabra, hermanos, es para todos, no solo para los pastores. Porque hay gente de que cree que solo los pastores somos los que tenemos que sembrar el mensaje, y eso no es así. La Biblia enseña de que nosotros estamos para preparar a la gente para que vayan a sembrar, para que vayan a hacer la obra, para que vayan a desarrollar un ministerio personal en sus casas, en sus trabajos, en sus caminos donde andan, que puedan llevar un mensaje de esperanza, un mensaje ungido de parte de Dios, porque uno está para enseñarle a la iglesia, pero para que la iglesia vaya al mundo. Es más la responsabilidad que hay en ustedes que le cae en mí, hermano. Al finalizar este culto, al finalizar esta reunión,
La responsabilidad inicia para usted y la mía descansa, porque usted ha aprendido, pero usted tiene que ir a poner por obra. Mateo capítulo 13, verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vea, diga conmigo, buena semilla. Si hay buenas semillas, porque hay malas semillas. Pero dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Tenemos que ser sembradores de la buena semilla, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hace poquito yo estaba en la elección de pastores que nos van a representar ante la ciudad. Y se eligió el presidente, de hecho se reeligió, una bendición porque un hombre que ha hecho una gran labor y le fue profetizado que iba a tener un periodo más de esa administración. Pero hubo uno de los que había sido directivos que no pudo continuar más porque alguien detectó que él ya tenía suficiente tiempo. Entonces alguien levantó la mano y preguntó cuánto tiempo tenía, se detectó que él no podía continuar. Y un hombre que sirve mucho. El asunto es de que en ese momento uno podía haber hasta metido una palabra de cizaña y decirle al siervo lo sacaron de la directiva, ¿verdad? Qué barbaridad, no lo quieren a usted. Ya se imagina, ¿va? No lo necesitan acá, usted como que ya está viejito, le podía haber, no está viejo, pero hasta por molestarlo uno le podía haber dicho así. Pero Dios puso una palabra en mi corazón y permitió que yo le hablara a él de cómo cuando el oficio que había sido de Judas, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y el otro, José, se quedó sin el oficio porque no cayó la suerte sobre él. Pero yo le contaba a él ahí, antes de terminar la reunión, me fui a su oído y le hablé de esto y le dije cómo aquel hombre había llegado a ser más relevante, porque ese hombre es el mismo Bernabé, alguien que fue más conocido. De Matías no se habla mucho en la Biblia, pero de Bernabé, aquel José que es el mismo Bernabé, se habla bastante, aún integró a Pablo. Entonces yo se lo comenté, porque él salió de la directiva. Aquellos fueron nombrados, gloria a Dios, esperamos que ellos sean relevantes, pero le sembré una palabra de vida, para que él se diera cuenta que, aunque no era de la directiva, a él le podía acontecer como José Bernabé, ser relevante en las cosas de Dios, aunque no fue seleccionado en esta última lección. Entonces, ¿qué está sembrando usted? ¿Está sembrando palabras de vida o está sembrando palabras de cizaña? Porque hay gente de que aparenta sembrar cosas buenas, pero está sembrando cosas malas. ¿No ha escuchado usted gente que dice, hermano, vamos a orar porque la hermanita tal, mire que yo la miré y esto, te aparece en la chilindrina, ¿va? Yo la miré en esto, la miré en lo otro, la miré aquí y dicen al final, y vamos a orar, y ni oran. Lo que quieren es contar, lo que quieren es chismear, lo que quieren es malinformar a aquella persona. Entonces usted y yo tenemos que ser gente que siembra palabras de vida, palabras de bendición, porque si usted siembra palabras de bendición, usted va a cosechar palabras de bendición. No espere usted cosechar cosas buenas sembrando cosas malas. El que siembra una buena semilla va a cosechar una buena bendición. Fíjese que aún Jesús habló de que no se puede cosechar, creo habla de la semilla y los abrojos. Déjeme ver ese verso, permítame. ¿Cuántos sembradores hay en este lugar? Sembradores de bendición. Gloria a Jesús. Fíjese que nuestro Señor Jesús dijo esta palabra. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. También dijo él que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero vea que habla de que por los frutos se conoce y dice que ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De acuerdo a lo que usted siembra, así usted va a cosechar. ¿Cómo está usted valorando el tiempo que es de Dios? Porque vea qué tremendo. La gente está sembrando más para el hombre que para Dios. Vamos al ejemplo. A la carga con el reproche pastoral que yo he venido diciendo quizá por años en este lugar, pero que sé
que es un reproche respaldado por Dios. Hermano, en los trabajos la gente, si a las 7 de la mañana tienen que estar, están antes, por quedar bien con el jefe, por no perder esa fuente de dinero que le dan cada cierto tiempo, pero cuando se trata del culto, que no es todos los días, oiga bien, y el culto es a las 7, llegan después de las 7, si es que llegan. Entonces, ¿qué están diciendo? Me interesa más quedar bien con el jefe que quedar bien con Dios. Me interesa más llegar temprano allá donde me pagan que llegar temprano allá donde Dios me da vida, donde me da palabras de salud, palabras de bendición, palabras de vida eterna, palabras de esperanza, donde aprendo más de Dios para la salvación. Pero está diciendo, me interesa más aquello. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a cosechar de otra forma? Esto es tremendo. Tenemos que saber sembrar y sobre todo sembrar la palabra de Dios. Tenemos que ser sembradores de vida, sembradores de bendición, porque es una batalla de semillas la que hay. La luz siembra bendición, pero las tinieblas siembran maldición. Dios siembra la buena palabra y las tinieblas siembra la cizaña. Usted tiene que hablar cosas buenas de la gente. Usted tiene que saber hablar. Mire, hay gente de que murmura a veces de los pastores, murmura de los hijos de los pastores. Murmuran. Y déjeme decirle de que puede convertirse en una mala semilla, porque los hijos de los pastores también batallan contra el pecado, también tienen emociones, también son gente que tiene debilidades y que Dios les tiene misericordia. Pero la gente siempre quiere juzgar y Dios nos enseña a ser misericordiosos. Si usted es misericordioso con los hijos de otros, otros serán misericordiosos con sus hijos. Referente a sembrar la palabra, esa palabra de vida, en Lucas capítulo 8, verso 12, porque no hemos salido de esta semilla de la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 12. Lucas 8 del 12 en adelante, al verso 15 vamos a leer. Usted tiene que ser un sembrador de vida. Usted tiene palabra de Dios, hermano, porque usted ha venido escuchando la palabra de Dios no solo una vez. Y ese mensaje que usted ha recibido en cada reunión es para que usted también lo pueda enseñar a otros. No es para crecer solamente en conocimiento, sino en acciones. Lucas capítulo 8, verso 12 al 15. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vea qué terrible es eso. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vea qué tremendo. En el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Es portador de buena semilla usted? Quiero ver las manos levantadas de los que son portadores de buena semilla. Vamos a ver. Los que le cuesta levantar la mano, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hermanos, qué tremendo es esto. No todos levantan la mano. ¿Qué pasa? Si usted es un portador, bajen la mano. Si usted es un portador de buena semilla, entonces trasládela a otros, bendiga a otros. Se cuenta una anécdota por ahí de una familia que llegó a un vecindario. No me consta si ocurrió o solo es una ilustración para enseñarnos cómo debemos de actuar. Se cuenta que una familia llegó a un lugar y como que les cayó mal al vecindario. Y eran cristianos los que llegaron. Entonces alguien les fue a poner un dron de basura.
pero con lo peor, hermano. Imagínese usted pamper sucios, imagínese usted verduras podridas, imagínese toda la suciedad que pudieron meter en ese dron. La fueron a dejar en la puerta, tocaron y se escondieron. Vean lo que le llevaron, qué regalito le llevaron a esa familia cristiana. Entonces vinieron ellos y detectaron quiénes les habían llevado ese dron juco. Entonces sacaron toda la basura, la metieron en bolsa, lavaron el dron, lo rasparon, le echaron cloro, le echaron detergente, por fuera lo pintaron, lo dejaron nítido, higiénico, le metieron frutas y la fueron a dejar a la casa de donde había salido el mal para ellos. Y fueron a dejar aquel dron lleno de frutas y dejaron una nota que decía: cada quien da de lo que tiene en su corazón, Dios les bendiga. Entonces ellos dieron de lo que tenían en su corazón y aquellos habían dado de lo que había en su corazón, que era inmundicia. Entonces, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos sembrando? La Biblia habla que es abominación a Dios los que siembran discordia entre hermanos. A veces podemos volvernos, en lugar de sembradores de la palabra de vida, sembradores de palabras de discordia. Es tremendo. ¿Qué será que el pastor se está poniendo flaco? ¿Será que está en maldición? ¿Será que está en juicio? Hace poco yo lo miraba así medio barrigón y ahora lo miro que ya los pantalones ya se le están como cayendo. Estoy a dieta, hermano, no se preocupe. Eso es todo. Estoy cuidándome un poquito más, no esté pensando que es que estoy en juicio. Hermano, la gente es mal pensada y a veces por el mal pensamiento siembran mal. Así pasa. Así pasa. Diga conmigo, yo voy a sembrar bien. Más fuerte, yo voy a sembrar bien. Voy a sembrar una palabra de vida, declárelo. Una vez yo iba en un ascensor en un edificio y le dije a una mujer: Cristo le ama. Sembré una palabra de vida para ella. Yo siempre evangelizo así: Cristo le ama, Cristo te ama, Cristo les ama, Cristo le ama, y así. Y en esa ocasión, en el Boulevard del Norte, en el edificio que está ahí en una plaza, en el ascensor yo le dije a una mujer: Cristo le ama. Ella me dijo: no sabe cuánto necesitaba oír eso. Entonces tenemos que ser sembradores de la buena palabra. Aunque la Biblia enseña que unos siembran, unos cosechan, pero Dios da el crecimiento. Unos siembran, otros cosechan, pero Dios da el crecimiento. Pero nosotros tenemos que sembrar. Y en su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos, enseña la palabra. ¿Cuánto está en el mensaje? Porque algunos se distraen fácilmente. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto está en el mensaje? Si el presidente estuviese acá en esta reunión, ¿usted estaría así de distraído? Si el presidente estuviera diciendo: le voy a dar el bono 10,000, ¡ay, hermano! Yo le aseguro de que estaríamos más atentos, los ojos se harían como huevos estrellados. Así, ¿verdad? ¿Cómo se harían los ojos, verdad? Pendientes, y hasta nos volveríamos hasta más educados, más finos, algunos hasta cruzarían las piernas así, mire. ¿Verdad? Sería una cosa tremenda. Pero aquí no está el presidente, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor Jesús si usted lo cree. Y nos está enseñando por medio de su palabra. Nos está enseñando que hay semillas de bendición y nosotros tenemos que ser portadores de esa semilla y llevarla. Me voy acercando al final del mensaje. Proverbios capítulo 6, Gálatas, vamos a leer, Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8, porque esta es la semilla de lo eterno. Vamos a ver la semilla de lo eterno. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque hay semillas para la eternidad, hermano. La Biblia nos enseña que nosotros podemos hasta ahorrar desde acá, haciendo cosas buenas. Silencio, hijitos, hijitas lindas. Nosotros podemos ahorrar desde acá para la eternidad. ¿Se puede? ¿Cómo está usted ahorrando para la vida eterna? La gente cree que eso es una fábula, que es una historia como los cuentos de hadas, pero Dios dice en su palabra que hagamos tesoros en los cielos.
donde el óxido no corrompe ni el ladrón hurta. ¿Sabe por qué? Porque hay siembra de acá que puede ser recibida allá. Así como hay siembra de maldad, hay siembra de bondad. Hermano, yo una vez, no era cristiano por supuesto, jalé del brazo a mi hermana y mi hermana se fue. Era una discusión la que teníamos, no era cristiano hermano, estaba bien jovencito, y jalé del brazo a mi hermana y mi hermana fue a pegar en una mesa de costura, en una máquina de costura, y se rajó el ojo. El asunto es que con el pasar de unos días, yo me fui hasta de la casa, fíjese, porque mi papá hoy me mata, hermano. Esta no me la deja pasar mi papá, a ver cómo me va a ir, y me fui de la casa. La cosa es de que como yo me había ido de la casa, un jovencito, resulta que cuando le voy a pedir perdón a ella, yo ya iba con el ojo morado, porque a mí me habían pegado un boxazo, hermano. Me habían dado en el ojo, y cuando le fui a pedir perdón, yo con el ojo medio chueco y ella también. Había sembrado mal, entonces coseché mal. Es tremendo esto, ¿sí? Entonces vea, Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuánto tienen Gálatas 6, 8? Oiga esto. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Usted está sembrando para la carne o para el Espíritu Santo? Porque si uno siembra para la carne, hermano, habla de corrupción. Y esas cosechas son terribles, hermano. Porque yo miré a un hombre morir de sida. Yo miré a un hombre que yo lo admiraba porque era muy elegante, hermano. Me gustaba cómo vestía aquel varón. Era un poquito mayor que yo cuando yo era un adolescente. No olvido el nombre. Ese varón era bien elegante. Me gustaba verlo cómo le quedaban los pantalones combinados con el tipo de calzado que usaba. Me gustaba verlo qué bien vestía. Elegante. La cosa es que ese muchacho no honraba a Dios y sembraba para la carne y terminó sidoso. Terminó con sida. Y qué tremendo fue verlo, hermano, cuando parecía ya un anciano consumido, era más piel sobre hueso. Era una cosa tremenda, porque cosechó corrupción y no sé si se salvó su alma. No sé, porque en ese entonces yo ni cristiano era. Pero es delicado esto. Hay siembras que son malas, hermano. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos es una abominación para Dios. Y eso puede tener consecuencias de corrupción para la vida eterna. La Biblia dice que el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Eso tiene que ver con lo eterno. La Escritura declara también que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiere usted un fruto de justicia? Eso se siembra en paz. Tiene que saber sembrar, hermano. Tiene que saber sembrar. Tiene que saber sembrar. Le voy a contar algo. A mí Dios me bendice de una manera hermosa. Y yo sé que eso tiene que ver con las buenas siembras que Dios me ha permitido hacer y la semilla que Él me ha dado, porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come, para bendecirlo a uno. Y yo he visto unas cosechas lindas, hermano. Unas cosechas tremendas. Pero es que ha habido una siembra. Hay gente que dice, y ese viejito, dicen algunos, ese viejito con buenos carros, con buena casa, con buena situación económica, y unos jóvenes todos ahí sin dinero, sin nada que ofrecer. Aquel viejito en su juventud sembró bien y ahora disfruta. Entonces, el que siembra bien cosecha bien. Ahora yo pregunto, para lo eterno, ¿cómo estamos nosotros sembrando? ¿Cómo estamos sembrando? Si Cristo viene ahorita, ¿usted tiene suficiente siembra como para irse con Dios? Si usted muriera ahorita,
¿La siembra espiritual que usted ha hecho es suficiente para cosechar espiritualmente para bien? Porque está escrito, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuánta gente siembra para su carne increíblemente? ¿Cuánta gente está sembrando mal, hermano? Mire, en la parte sexual es donde más la gente siembra mal. Ya miró lo que le pasó a David. Hermano, y un acto sexual tan breve que es, para contaminarse, irse a una eternidad sin Cristo, por fornicario, por adúltero, no vale la pena. Mejor sembrar en Dios. Por eso dice la Biblia, es mejor casarse que estarse quemando. En otras palabras, hagan las cosas en orden para que después no vayan a sufrir las consecuencias eternas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.